Buenos días. Hoy vamos a continuar lo que habíamos estado, el tema que habíamos comenzado la clase anterior, que se refiere al lugar geométrico de las raíces. Clase anterior hemos visto la definición, ¿no? Intuitiva y formal de lo que es el lugar geométrico de las raíces, y a partir de ahora nos vamos a dedicar a hacer la construcción del lugar geométrico de las raíces. Como su nombre indica, este es un método gráfico. Hay que dibujar el lugar geométrico de la raíz, es decir, las líneas, los caminos que siguen los polos del lado cerrado a medida que la ganancia va cambiando. ¿Cómo construimos el lugar geométrico de las raíces en forma gráfica? La construcción son pasos simples, son 10 pasos simples, 12 se mencionan, pero en realidad son 10 para la construcción, porque los dos últimos son las propiedades que ya habíamos visto de ganancia y de ángulo del lugar geométrico de las raíces. Comencemos. Primero, el primer paso es escribir la ecuación característica. No se olviden, por favor. Lugar geométrico de las raíces son las líneas que siguen los polos del lado cerrado a medida que va cambiando la ganancia o algún otro parámetro. Los polos del lado cerrado. Ok, entonces lo primero que hay que hacer es escribir la ecuación característica en esta forma. 1 más una expresión en S. Que lo que hay que hacer es factorizar o sacar delante de esta expresión el parámetro de interés, el parámetro o la ganancia que nos interesa estudiar o para la cual queremos ver cómo cambian los polos del lado cerrado a medida que va cambiando esta ganancia. El lugar geométrico de las raíces, si bien sirve para estudiar la estabilidad, pero no solo es para estudiar la estabilidad. O sea, el lugar geométrico de las raíces tiene que ver con localizar los polos del lado cerrado, de modo que podamos obtener un comportamiento en el tiempo aceptable de acuerdo a los requisitos que nos impone el sistema, ¿ya? Por lo tanto, el elegir la ganancia, no solo se elige la ganancia o el parámetro, asegurando que el sistema en lados cerrados es estable, sino también que elegimos el parámetro para cumplir determinadas especificaciones de funcionamiento en el tiempo, ¿no? O sea, cuando hablo de especificaciones de funcionamiento en el tiempo, es lo que habíamos visto en el capítulo anterior. Error de estado estacionario y respuesta transitoria, básicamente. Ok, veamos este ejemplo, ¿no? Este es un sistema de lado cerrado, fíjense. Esta es la referencia o la entrada. Esta es la respuesta o la salida, ¿no? El objetivo de este sistema es que la salida se parezca lo más posible a la referencia. Eso ya conocemos. Y bueno, este es el proceso y esto le he llamado controlador, a la ganancia que va delante del proceso. En este caso el controlador es solo una ganancia. Hay que elegir la ganancia, hay que mover la ganancia, hay que estudiar la ganancia, es decir, cuánto le vamos a poner acá, para que este sistema de lazo cerrado cumpla determinadas especificaciones de funcionamiento. Ok, ¿cuánto vale la función de transferencia de lazo cerrado? La función de transferencia de lazo cerrado, la que relaciona la salida Y sobre R, está dado por esta expresión, ¿no? K por la función de transferencia del proceso, entre 1 más K, la función de transferencia del proceso. La deducción de esta función de transferencia, cuando se estaba haciendo los diagramas de bloque, se ha entendido perfectamente. Ok, ¿cuál es la ecuación característica? La ecuación característica es el denominador igualado a 0. Fíjense, es el denominador igualado a 0. Y tenemos la ecuación característica, es decir, la que nos va a determinar los polos cerrados en la forma que nos piden, ¿no? 1 más f de s, ¿no? Y en ese f de s hay que factorizar o hay que dejar por delante la ganancia para la cual vamos a estudiar. Ya está en la forma que deseamos. En el paso 2 nos piden, hay que factorizar PDS. PDS, no se olviden, es la expresión que va después de la ganancia, ¿no? Aquí dice, paso 2, factorizar y escribir en su forma de polos y ceros. Es decir, en esta forma, 1 más el parámetro, la ganancia que deseamos estudiar y los m ceros y los n polos. Cuidado que los ceros y los polos pueden ser reales o pueden venir en pares complejos conjugados. Pueden ser simples o pueden ser múltiples, es decir, el mismo valor de polo varias veces. También pueden haber polos en el origen, ¿no es cierto? O ceros en el origen, ¿no? Todo eso están contemplados en forma general en esta expresión. ¿Ya? En nuestro ejemplo, si factorizamos el numerador, esta expresión,
está en forma de constantes de tiempo. Lo que necesitamos hacer es expresar en forma de polos y ceros. Factorizamos un medio del numerador y factorizamos un cuarto del denominador. Aquí ya lo tenemos en forma factorizada a los ceros y aquí también en forma factorizada a los polos. Si esta ganancia reducimos, nos va a quedar este 2K. ¿No es cierto? 2K por S más 2, S por S más 4. El parámetro multiplicado por una ganancia. Así que le vamos a sustituir este 2K por una ganancia que le vamos a llamar K sub RL. RL significa root locus. Root locus es lo mismo que decir lugar de raíces, pero en latín. ¿Ya? Entonces, la ganancia del lugar de raíces es igual a 2 veces la ganancia del controlador, ¿no? La ganancia del proceso. Y aquí lo estoy poniendo en azul, el 0. El 0 está en menos 2. Hay un polo en el origen y hay un polo en menos 4. Polo en el origen en 0, polo en menos 4, 0 en menos 2. Paso 3, hay que realizar el mapa de polos y ceros, es decir, dónde quedan dentro del plano ese los polos y ceros. Interesa el lugar geométrico de las raíces cuando va cambiando de 0 a infinito. Se puede hacer también el estudio de la ganancia entre menos infinito y 0. Sin embargo, no es de interés práctico. O sea, en algunas ocasiones sí, hay ejemplos en los cuales la ganancia tiene que ser negativa, pero en general las ganancias son positivas y no es frecuente que se presente valores negativos del parámetro que estamos estudiando. Entonces, interesa para valores positivos de K. Entonces, la ecuación, así como se ve de acá, o sea, de esta expresión. Si pasamos esto a multiplicar, esta expresión multiplicará acá, esta expresión multiplicará acá, pero 0 por esta expresión es solamente 0, y nos queda esta expresión. Si K hacemos 0, fíjense que el de la ecuación característica nos quedamos solo con los polos de f de s, o sea, de la función de transferencia de lazo abierto. Algo que me he olvidado mencionar. Esta expresión, esta de acá, se llama también PDS, también se llama función de transferencia de lazo abierto. ¿Por qué se llama así? Porque si ustedes revisan en la ecuación característica, fíjense acá, estito es vean, es práctica, no es práctica, es la función de transferencia de la trayectoria directa, es K por GDS. Si hubiese HDS, es decir, si la realimentación no fuese unitaria, con seguridad que aparecería aquí como factor. Por eso esta expresión, esto del 1 más FDS, esto se llama la función de transferencia del lazo abierto. FDS se llama la función de transferencia del lazo abierto. Si K es igual a 0, los polos del lazo cerrado coinciden con los polos del lazo abierto, ¿no? Con los polos de FDS. Y lo otro, ¿no? También podríamos escribir esa expresión, o sea, K estaba multiplicado, lo podemos pasar a dividir acá. ¿Y qué pasa si K tiende al infinito? Si K tiende al infinito, esta expresión, esta de acá, va a tender a 0. Y si esta expresión tiende a 0, ¿no? Resulta que nos vamos a quedar con esta expresión igual a 0. Eso significa que cuando K tiende a infinito, los polos del lazo cerrado coinciden con los ceros del lazo abierto. El lugar geométrico, la regla 3. El lugar geométrico de las raíces comienza con los polos del lazo abierto, polos de PDS, y termina en los ceros del lazo abierto, ceros de PDS. De ahí viene la expresión esa de que muchas veces cuando hablábamos de manera informal, siempre mencionó, los politos buscan sus ceritos. ¿Por qué los politos buscan sus ceritos? Porque comienzan el lugar geométrico de las raíces comienza en los polos del lazo abierto, con K igual 0, y termina en los ceros del lazo abierto, con K infinito. ¿Ya? Pero normalmente este M, el número de ceros, es menor a N, el número de polos, es decir, normalmente hay más polos que ceros. Esto no es igual a esto. ¿Eso qué significa? Significa simplemente una cosa. Los politos van a buscar los ceritos. Si no hay ceros reales que encuentran, siempre digo, romanticones los polos, se van a buscar su cerito al infinito. ¿Ah? Entonces, si no encuentran un cero real, buscan su cero en el infinito. ¿Ya? Eso vamos a ver un ejemplo enseguida. Aquí está el mapa de polos y ceros que les he mencionado. 0 en menos 2, polo en el origen, el polo 1 en el origen y el polo 2 en menos 4. Esto es lo que se llama el mapa de polos y ceros. Paso 3, dibujar el mapa de polos y ceros.
Y no olvidar que el lugar geométrico de las raíces comienza aquí, en los polos, aquí, y termina en los ceros. ¿Ya? Termina en los ceros. Todo polito busca su cerito. Todo polito busca su cerito. Fíjense, aquí hay dos polos y hay un cero. ¿Ya? Por ahora, créanme, enseguida les voy a mostrar por qué. Este polo se va a encontrar con este cero. Pero este polo no puede ir a buscar este cero, porque sabe que este le va a ganar. Por lo tanto, este se va a buscar su cero hacia el infinito. Por aquí va a ir a buscar el infinito. Eso vamos a ver enseguida. Paso 4. Determinar los segmentos del lugar geométrico de las raíces que quedan en el eje real, o que quedan sobre el eje real, o que quedan en el eje sigma, en el eje de las abscisas. ¿Ah? Y hay una regla. El lugar geométrico de raíces sobre el eje real queda a la izquierda de un número impar de polos y ceros. ¿Ya? Como vamos a ver acá. Ejemplo. Este es nuestro ejemplo, ¿no? Lo hemos factorizado de esta forma. Hay un 0 en menos 2, hay un polo en menos 4 y un polo en el origen. Este es el KRL, que es igual a 2K. Entonces hemos visto. Hay segmento del lugar geométrico de las que está a la izquierda de un impar de polos y ceros. Este es el lugar geométrico de las raíces, esta línea azul, que está yendo con una flechita, fíjense, está partiendo de aquí hacia el 0. A la izquierda de un número impar de polos y ceros. Voy a ir explicando eso con detalle. Fíjense este segmento, el eje real, el eje real es este, es el eje sigma, es el eje de las abscisas, ¿no? Es el eje horizontal, este. Sobre este eje hay segmentos que quedan del lugar geométrico de las raíces. ¿Qué segmentos del lugar geométrico de las raíces quedan sobre el eje real? ¿No? Los que están a la izquierda de un número impar y por cero. Fíjense este segmento que va de P1 a Z1. El segmento que va de P1 a Z1. Este segmento está a la izquierda, ¿no? A la izquierda de este polo. Si se sitúa aquí, este segmento en azul, que es el lugar geométrico de las raíces, está a la izquierda de este polo. A la izquierda de un solo polo, un polo impar, por lo tanto, aquí hay lugar geométrico de las raíces en este segmento. Fíjense el segmento que está entre Z1 y P2. Entre Z1 y P2, este segmento de acá, está a la izquierda de un polo y un cero. Este segmento está a la izquierda de un polo y un cero. Por lo tanto, está a la izquierda de un número par, porque 1 más 1 es 2, 2 es par. Por lo tanto, este segmento no tiene lugar geométrico de las raíces, está a la izquierda de un número par de polos y ceros. Este segmento está a la izquierda de un número par. Un 0 más un polo. 1 más 1, 2, 2 es par y por lo tanto no hay. Y por último está este segmento de P2 hasta el infinito. De P2 hasta el infinito, todo este segmento de aquí así está a la izquierda. ¿Ya? Si se paran en P2, el segmento que queda a la izquierda es el que va de menos 4 hacia el menos infinito. ¿Ya? Este segmento está a la izquierda de un polo, un 0 y otro polo. Está a la izquierda de dos polos y un 0. Dos polos y un 0 significa, si suman 2 más 1, 3. 3 es impar y por lo tanto aquí hay lugar geométrico de raíces. El lugar geométrico de las raíces queda a la izquierda del número impar de polos y ceros. ¿Qué pasa si hubiese, por ejemplo, polos complejos conjugados? Habría uno acá y habría otro acá. ¿No? Un polo por acá y un polo por acá. No importa, eso queda a la izquierda y se cuenta 1, 2. Aunque los polos y los ceros no estén sobre el eje real, igualito se los cuenta que estén el segmento que está a la izquierda de un número impar de polos y ceros. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Se acuerdan de las dos condiciones? La condición de magnitud y la condición de ángulo. ¿Ya? Hablemos de la condición de ángulo. Hablemos de la condición de ángulo. ¿Se acuerdan? En realidad es evaluar, o sea, cuando estamos hablando del lugar geométrico de las raíces, en realidad es evaluar la función de transferencia del lazo abierto en algunos puntos del plano S, en los cuales esa evaluación coincide, es igual a menos 1, ¿se acuerdan? Ok, eso significa módulo 1, ángulo 180 grados. Fíjense, voy a poner este ejemplo, este número, este sub 1, ¿va? Este sub 1, que esté en este segmento entre P1 y Z1. ¿Ya? Como tengo que evaluar la función de transferencia del lazo abierto, cuyos polos y ceros son estos. P1, P2 son los polos del lazo abierto. Z1 es el cero del lazo abierto. Y tengo que evaluar esa función de transferencia que tiene esas singularidades en este punto. Lo que tengo que hacer es trazar los vectores de las singularidades al punto en que hay que evaluar. Es decir, acá. ¿Ya? Estos son los tres vectores. O sea,
Esto evidentemente tiene que quedar sobre el eje, pero si ponía sobre el eje se confundía todo. Así que lo he dibujado a pequeña distancia de lo que es realmente. Este vector en realidad es el que tiene que ir de P1 a S1. Este vector es el en realidad que tiene que ir de P2 a S1. Y este vector de aquí en realidad es el que va desde del 0, Z1 al punto S1. ¿No? Fíjense el aporte angular. El aporte angular del 0 primero, de este vector, el aporte angular es 0. Porque fíjense, es un vector horizontal, ¿no? Que está en sentido positivo, está hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo que aporta es 0. Lo mismo de este polo, de este 0 es el ángulo es 0. Lo mismo de este polo, este vector que coincide, ¿no? Que es el horizontal, con un ángulo de 0, con un ángulo de 0. O sea, el aporte angular de este vector es 0. Pero el aporte angular de esto es 180 grados. Es esto, como muestro acá. Este es el ángulo de PO. Y este ángulo es 180. ¿Ya? O menos 180, si lo pongo acá, independientemente, o sea, como quieran ver. Menos 180. O 180 o menos 180. ¿Ya? Y cumple con la condición de ángulo. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba? La condición de ángulo se utiliza para posicionar los polos del lado asociado o para ver si un punto es polo del lado asociado. Este S1 es polo del lado asociado. ¿Por qué? Porque cumple la condición de ángulo. Es decir, si hago la suma de los ángulos de los tres vectores, me da 180 o menos 180, que es lo que se necesita para un número negativo, o sea, para el menos 1. Otra cosa es el tema de la ganancia, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía, la condición de la ganancia la vamos a utilizar para el cálculo de la ganancia para un determinado polo. Aquí está, ¿no? Estos segmentos que va de 0 a menos 2 es parte del lugar geométrico de las raíces, y el que va de menos 4 a menos infinito también es parte del lugar geométrico de las raíces, como está acá. Esto es parte del lugar geométrico de las raíces, esto de aquí a aquí es el lugar geométrico de las raíces. Y no se olviden el paso anterior, o sea, el paso anterior dice, parten los politos, terminen los ceritos. Parten los politos y terminen los ceritos. El 0, este polo, sabe que no puede ir a buscar su 0 aquí, que no puede ir a buscar acá, porque le va a ganar. ¿Por qué le va a ganar Precisamente por qué segmento del lugar geométrico de las raíces queda sobre el eje real. Ya hemos visto. Va a ganar la carrera hacia este 0. Por lo tanto, este polo va a ir a buscar su 0 hacia el infinito. ¿No? No va a ir a perturbar la paz de esta pareja. Es caballero este polo. Por eso no va a este lado, va al otro. De manera informal, normalmente explico este tema, ¿no? ¿Cuál es el valor de K? Cuando, fíjense, aquí no es casual, ¿no? Ese 1 lo hemos elegido en menos 1. La pregunta es, ¿cuánto tiene que valer esto? Si calculo esto, puedo calcular esto. Esto lo divido entre 2 y tengo K. ¿Cuánto tiene que valer esto? Para que uno de los polos, o sea, uno de los polos, de las raíces de esta ecuación, quede en menos 1. ¿Ya? Podría ser pasar aquí a multiplicar, resolver, qué sé yo, pero podemos hacer también mediante la condición de magnitud, ¿no? Como muestro acá. De esto a esto, este es el módulo de S sub 1. Fíjense, este vector es el vector S sub 1. Este vector de aquí a aquí es S sub 1 menos Z1. Este vector que está desde este punto hasta este punto es S sub 1 menos P sub 2. S sub 1 menos P sub 2. Por lo tanto, ¿no? Este es el S sub 1 menos Z sub 1, el S sub 1 simplemente. Este es el S sub 1 menos P sub 2. ¿No? S sub 1 menos P sub 2. Ese es S sub 1 más 4. No se olviden que P sub 2 es menos 4. Si pongo S sub 1 menos P sub 2 es S sub 1 menos 4, es S sub 1 más 4. Esta es la distancia, ¿no? Esta es la distancia S sub 1 y esta es la distancia S sub 1 menos Z2. S sub 1, no se olviden que Z2 es menos 2, entonces es S sub 1 menos 2, ¿no? S sub 1 más 2. Eso está acá. Esto lo he pasado a multiplicar a este lado y esto lo he pasado a dividir. Por lo tanto, el KRL es S sub 1,
Esto es menos 1, ya, pero el módulo es 1. Este es menos 1 más 4, que está acá. Esto es una distancia 3. Y el otro es menos 1 más 2, que es 1. Es 1 por 3 entre 1, 3. De ahí que la ganancia será la ganancia K. No se olviden que el KRL vale 2 veces K. Entonces, si de ahí se despeja K, es KRL sobre 2. Y si KRL vale 3, K es 3 medios. Con K 3 medios, uno de los polos va a quedar en menos 1. ¿En dónde va a quedar ese sub 2? O sea, el otro polo. Porque, a ver, viendo acá, este es el camino que siguen los polos del lado cerrado. Uno de los polos del lado cerrado va a partir aquí y va a terminar aquí. El otro polo del lado cerrado va a partir aquí y va a terminar en el infinito. Este polo va a seguir buscando su cero y va a quedar en el infinito. Por lo tanto, un polo del lado cerrado va a estar acá, pero el otro polo del lado cerrado va a estar por acá. ¿Cuánto vale eso? Bueno, simplemente es resolver, ¿no? La ecuación característica para este valor de K y se puede determinar cuánto vale S sub 2. Este sistema tiene dos polos del lado cerrado, S2 y S1. Paso 5. ¿Cuántas ramas tiene el lugar geométrico de la raíz? El número de ramas es igual al número de líneas, si quieren, que parten los polos y terminan los ceros, ¿no? El número de ramas es igual al número de polos del lazo abierto. En realidad tendría que ser al orden mayor. Si hubiese más ceros que polos, tendría que ser 0. Pero normalmente, o sea, lo que les he dicho, o sea, sistemas que tienen más ceros que polos son físicamente irrealizables. Y por lo tanto, normalmente el número de polos es mayor que el número de ceros y por lo tanto el número de ramas del lugar geométrico de las raíces es igual al número de polos. Paso 6. Algo importante. El lugar geométrico de las raíces es simétrico respecto al eje real. Es decir, es como si hubiese un espejo en el eje real. Lo que van a ver arriba, van a ver abajo. Ya que los polos en lados cerrados serán siempre reales o vendrán en pares complejos conjugados. Por lo tanto, lo que van arriba, lo que se ve arriba, se ve abajo también. Quiero mostrarles un pequeño detalle para que me entiendan con mayor claridad eso de los politos buscan los ceritos, parten en los polos del lazo abierto, terminan en los ceros del lazo abierto, y me entiendan qué son los polos, además, los polos del lazo cerrado, que son los que tenemos que determinar. ¿Ya? Si me permiten un momento, voy a ir a MATLAB. Fíjense, aquí estoy poniendo un sistema de segundo orden, para que vean. Es un sistema que tiene un polo en el origen y un polo en menos 2. No tiene ceros. ¿Ya? Hay un toolbox. ¿Ya? Primero, quiero que vean el tema de la función de transferencia de la planta, que se denomina el Control System Designer, Control System Design. ¿Ya? Enseguida les voy a mostrar cómo entrar a este toolbox. Sin embargo, en otra clase les voy a mostrar todos los detalles de cómo se puede trabajar, pero vean esto. Primero vamos a ver lo de la arquitectura. ¿Ya? ¿Qué es la arquitectura? O sea, ¿cómo está funcionando? O sea, ¿cuál es la arquitectura del sistema de lazo cerrado? Y venimos acá. Fíjense esta estructura, ¿no? Fíjense esta estructura. Este es el controlador, esta es la planta. Estas son perturbaciones simplemente, ¿no? Que para nosotros esto es 0, esto también es 0. H es 1, la realimentación unitaria, N es 0, F lo vamos a poner 1, y ahí tenemos desde la referencia hasta la salida. Controlador y planta. ¿Está bien? En la planta, está la función de transferencia que les he mostrado, ¿no? Fíjense, primero lo de la estructura. Aquí están el filtro, el controlador, la ganancia y la alimentación. Le voy a poner un clic sobre la ganancia. Fíjense aquí abajo. Esto es un bloque fijo, G, cuya función de transferencia es 1 sobre S cuadrado más 2S. Si factorizan esto, es S por S más 2, lo que la función de transferencia que les he mostrado en el workspace o en el área destinada al trabajo, en la ventana destinada al trabajo de MATLAB. ¿Cierto? Ok.
Este toolbox me permite dibujar el lugar geométrico de la raíz. Probablemente ustedes hayan dibujado esto con comandos de MATLAB. Está bien, o sea, no es problema. Lo único que les estoy mostrando aquí es, digamos, una nueva herramienta que sirve para el análisis de los sistemas de control. Fíjense, este es el lugar geométrico de las raíces de un sistema típico, ¿no?, del que resolvimos en la primera clase. Aquí hay un polo, aquí hay otro polo, parten de los dos polos, llegan al centro, se dan cuenta aquí los dos politos cuando se encuentran que los dos son polos, que ninguno es cero y por lo tanto cada cual dispara por su lado, ¿no? Y son bien honestos, miren, uno se va por aquí arriba y el otro se va para abajo, o sea, justo en las direcciones opuestas, ¿no? Ok, el lugar geométrico de las raíces, las líneas que siguen. ¿Cuántas ramas tiene este lugar geométrico de las raíces? Tiene dos ramas, uno que parte de aquí y llega hasta el centro y va hacia arriba, y el otro que viene de aquí, parte aquí, llega hasta el centro y se va hacia abajo. No hay ceros, por lo tanto los dos polos van a ir a buscar sus ceros al infinito, ¿no? Lo primero. Lo segundo, vean estas lineecitas, perdón, estos cuadraditos rosados. Estos cuadraditos rosados, estos son los polos del rosado para una determinada ganancia. ¿Quieren ver la ganancia? Aquí está. La ganancia es 2.4408. Fíjense, lo voy a mover porque esto se puede mover, ¿no? Miren, cuando me acerco, cambia una manito y puedo mover hacia arriba. Fíjense la ganancia cómo cambia. ¿No? Estas líneas, las líneas circulares, me están mostrando omega n. Por ejemplo, aquí hay, o sea, donde estoy situado esto, omega n vale 2. Y z va a valer, si esto es 0,54. Más o menos z está por un 0,05, 0,49, más o menos. ¿No? Ahí están los polos de la cerrada para esta ganancia. Para esta ganancia. ¿Está bien? Ahora, con esta ganancia, este paquete, me permite ver las respuestas. Esta es la respuesta de ese sistema para esta ganancia 4. ¿No? Para esta ganancia 4, ¿no? Si me acerco aquí, es el sobrepico, vale 15.7%, casi 16%. Por lo tanto, ese ángulo, si vale 16%, ese ángulo es aproximadamente 60 grados, ¿se acuerdan? Y es el arco coseno de 60 grados que vale aproximadamente 0,5, ¿no? Lo que les he dicho. Si vengo acá, veo esto más o menos está con, porque estos radios son para el valor de z constante, ¿se acuerdan? Entonces, con un Z05 más o menos está acá, y con un Z05 tenemos un sobrepico aproximadamente del 16%. Fíjense el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es 4 segundos. Podemos cambiar esto. Por ejemplo, si lo subo un poco más arriba, para subirlo más arriba, le he cambiado la ganancia. La ganancia ahora vale 7. En realidad, para subirlos estos polos, en realidad, la ganancia hay que ajustar de manera diferente. Si subo esto, el Z es casi 0,36, digamos 0,34. Si esto vale 0,34, el sobrepico es obviamente mucho más alto, ¿verdad? Porque el Z es mucho menor. Veamos, como hemos dicho. Fíjense que el sobrepico ahora está en un 26.7, pero el tiempo de establecimiento no cambia mucho, sigue siendo 4 segundos. ¿No? ¿Por qué no ha cambiado mucho el tiempo de establecimiento? Por una simple razón. Esto no hemos ni alejado del eje, o sea, ni hemos acercado al eje imaginario, ni hemos alejado del eje imaginario, ¿no? Ni los hemos traído más a este lado, ni los hemos traído más hacia este lado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo que voy a hacer ya para ver. ¿Qué pasa si en este lado aparece un polo adicional? ¿Ya? Los politos buscan sus ceritos, por lo tanto, si por este lado aparece un polo adicional, lo que va a haber una especie de repulsión. Estas dos ramas, en vez de ir hacia arriba, se van a ir hacia el lado derecho, porque sienten la repulsión del otro polo. ¿Quieren ver? Veamos. Pongo acá un clic derecho y pongo adicional polo 0. Adiciono un polo real. Y lo pongo por acá, cerca 4. ¿Va? Fíjense que al poner el tercer polo, el lugar geométrico de las raíces que venía hasta la mitad y salía así, ahora siente la repulsión, pónganlo entre comillas, de este polo adicional y lo que va a hacer es torcerse hacia el lado derecho. ¿Ya? Pero mucho cuidado, este lugar geométrico de las raíces tiene 3 ramas. Una que viene aquí y se va a este lado, otra que viene de aquí y se va a este lado,
Y otra que viene aquí, sabe que no va a ir a buscar. ¿Qué cosa va a ir a buscar este polo hacia este lado? Si tiene otros dos competidores que le van a ganar, ¿no? Sabe que aquí hay polos, entonces repele, o sea, estos dos polos le repelen y se va a buscar los politos hacia este lado. Pero este lugar geométrico de la raíz tiene tres ramas. Una rama, dos ramas, tres ramas, ¿no? Este lugar geométrico de las raíces tiene tres ramas. Una rama, la segunda y la tercera. Y por lo tanto tiene tres polos de la cerrada. 1, 2, 3. ¿No? Ahora, fíjense, el aumentar este polo, ¿ya? El controlador es justo el polo en 4 con una ganancia. Si quiero cambiar de posición los polos, lo único que tengo que hacer, no voy a cambiar de posición el polo. Lo que voy a cambiar de posición es los polos. ¿Ah? Por ejemplo, puedo agarrar y decir, no, que se venga un poquito más abajo. ¿Ya? Digamos, nos aproximaremos a 0,5. Ahí, con Z05. Con Z05, no se olviden que el ángulo es 60 grados. No se ve como 60 grados porque fíjense, de aquí a aquí hay, no está en escala esto. Porque si estuviese en escala, esto viéramos exactamente como un círculo. No está en escala. Pero con Z05 se supone que el ángulo es 60 grados y Z, o sea, 0,5 significa un sobrepico de más del 16%. Pero hay otro polo más, por lo tanto, es casi con seguridad que el sobrepico es mayor de 16%. Veamos la respuesta. Esta es la respuesta en la sociedad. ¿Ya? Veamos. El sobrepico es 14.8. Pero el tiempo de establecimiento ha subido a 6. ¿Por qué ha subido a 6? Por una simple razón. ¿Se acuerdan que cuando eran los dos polos quedaban siempre sobre -1? Ahora estos han quedado un poquito más hacia la derecha, deben estar en un 0,7 más o menos. Por lo tanto, si queda más a la derecha, más pegados al eje imaginario, la respuesta va a ser más lenta. Y por lo tanto, el tiempo de establecimiento va a ser mayor. Lo que quiero que entiendan. Tiene tres ramas. Fíjense que este tercer polo lo que hace es repeler respecto al... Se va a ir al otro lado. ¿Ya? Y al repeler, hace que el sistema sea más lento. Los tres polos de lazo cerrado son 1, 2, 3. Todos están en cada una de las ramas del lugar geométrico de las raíces. Retorno al anterior sistema. Lo borro este polo. ¿Ya? Esto. Queda claro que si pusiese un 0 a este lado, lo que voy a poner es un efecto de atracción del lugar geométrico de las raíces. De estas dos ramas hacia este lado. Veamos. ¿No? Adicionamos un 0. ¿Ya? Y lo voy a poner justo en 4 también. ¿No? ¿Ven cómo puede ser? Entonces, si queremos que el lugar geométrico de las raíces vaya hacia el lado izquierdo, ¿qué significa que se vaya al lado izquierdo? Significa simplemente acelerar la respuesta. Pero cuidado, el 0 del lazo abierto, este 0 del lazo abierto, también va a aparecer como 0 del lazo abierto. Ahora fíjense el controlador cómo está. El 0 está casi en 4 y tiene una ganancia. Puedo aumentar la ganancia, ¿no? Por ejemplo, por ahí. ¿Ya? Si esta es la línea para Z068, esta es la línea para 08. Un poquito más a este lado. Por ahí más o menos estará la línea para Z07 y omega N4. ¿Ya? Fíjense que los polos del lado cerrado quedan ahora más hacia la izquierda, por lo tanto la velocidad de la respuesta es mayor. O sea, la respuesta del sistema se va a acelerar, va a ser más rápida. ¿Ya? Pero antes de analizar esto de la respuesta, fíjense que hemos aumentado un 0. Pero el número de ramas siguen siendo 2. Porque parten en los polos, ¿se acuerdan? Si no aumento polos de lazo abierto, no voy a aumentar el número de ramas. En este caso siguen siendo 2 polos, y hay un 0. Los polos van a venir hasta acá, ¿ya? Sienten la atracción del 0, uno va a venir hasta acá, el otro también acá, se vuelven a encontrar. Aquí en este puntito los dos polos charlan, ¿cuál es el que va a ir al encuentro del 0 y cuál se va a ir a buscar su 0 al infinito? Eso es un charle de caballeros que nunca vamos a ver cuál es.
Lo importante es que uno de los polos va a llegar a este 0, pero el otro polo se va a ir a buscar al infinito. Cuidado que solo son dos ramas, por lo tanto solo hay dos polos de lazo cerrado. Ahora veamos lo que les estaba diciendo respecto a la respuesta. Como esto está más hacia la izquierda, la respuesta es más rápida. Y como está aproximadamente en 0,7, tendría que ser un 4,3, pero se van a dar cuenta que probablemente sea diferente por la presencia del 0. Veamos. Esta es la respuesta del sistema en lazo cerrado, ¿no? El tiempo de establecimiento, fíjense, ha reducido a 1,3, ¿no? 1,26, lo que les he mencionado. Y el sobrepico es un 7,85%. Un poco más del 4% debido a la presencia del 0. El 0 afecta en el transitorio, no afecta en el estado estacionario. Afecta en el transitorio. No afecta en la estabilidad, perdón. Afecta también en el transitorio. Afecta en el tiempo de establecimiento y afecta en el sobrepico, el 0. El 0 va a afectar en la respuesta del lazo cerrado, en el sobrepico y en el tiempo de establecimiento, pero no va a afectar en la estabilidad. ¿Qué ventaja tiene poner el 0? Que se atrae, ¿no? El lugar geométrico de las raíces. Esta es la mejor forma que tengo de explicarles cómo los politos buscan sus ceritos y cómo podemos aumentar polos o ceros para modificar de manera intuitiva el lugar geométrico de las raíces, y esto lo he hecho con la ayuda de esta herramienta con MATLAB. Las ramas avanzan en dirección de los ceros en el infinito, o sea, lo que les he dicho, ¿no? Las ramas van a buscar los ceros. Si no hay ceros finitos, los va a alcanzar. Pero si hay ceros, que no hay ceros finitos, van a ir a buscar los ceros al infinito. ¿Qué tendencia tienen? ¿Qué camino siguen? ¿Qué línea? O sea, ¿qué patrón siguen cuando van a buscar sus ceros al infinito? Eso se llama asíntotas. Van siguiendo ciertas asíntotas, ¿ya? Esas asíntotas tienen un centro, que le vamos a llamar centroide, que es sigma sub a, el centroide de las asíntotas, y con un ángulo phi sub a, que es el ángulo de las asíntotas. Veamos, cuando el número de ceros finitos es nz de PDS, y es menor al número de polos finitos, n sub p. N sub p es el número de polos, nz es el número de ceros. El número de ramas que terminan en el infinito, o sea, que terminan buscando su cero en el infinito, va a ser la diferencia entre el número de polos y el número de ceros. Es decir, n asíntotas, ¿no? N es el número de ramas que terminan en el infinito. Ok, el centro de las asíntotas, el centro donde confluyen esas líneas que va a seguir, enseguida les voy a mostrar cómo sigue, es igual, sigma sub a, sumen todos los polos de la función de transferencia del lazo abierto. Resten la suma de los ceros del lazo abierto y dividan entre el número de polos menos el número de ceros, es decir, el número de ceros que hay que buscar en el infinito, ¿no? Expresado en forma o sea, como fórmula de sumatorias es esto de aquí. Y el ángulo de las asíntotas será, dependiendo de cuántas asíntotas vamos a buscar, como comienza en 0, es hasta el número de polos menos número de ceros menos 1, el número de asíntotas, ¿no? 0, 1, 2. Y Q adopta valores enteros positivos, ¿no? Esto va a valer Q0, Q1, hasta alcanzar el número de polos menos el número de ceros menos 1. Ese es el ángulo de las asíntotas. Este factor multiplicado por 180. Ejemplo. Fíjense, es un 0 real en menos 1, un polo en el origen, un polo en menos 2 y dos polos en menos 4. ¿Ya? Aquí están, ¿no? Los dos polos en menos 4, el polo en menos 2, el 0 en menos 1 y el 0 en el origen. El lugar geométrico de las raíces queda a la izquierda de un número impar de polos y ceros. Por lo tanto, entre este polo y este 0 hay lugar geométrico de las raíces. Está a la izquierda de un solo polo. Este segmento no hay lugar geométrico de las raíces porque queda a la izquierda de un polo y un 0. 2 par, no hay. Pero a la izquierda de aquí sí hay, ¿no? Porque es 2 polos y un 0. Por lo tanto, aquí hay lugar geométrico de las raíces. Y cuando pase el polo doble menos 4, sigue el lugar geométrico de las raíces. Porque esto es 2 más 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Esto queda a la izquierda en un impar de polos y ceros. Incluso pasando el polo doble. Aquí está. Ok. Fíjense que una rama va a partir de este polo, va a terminar en este 0. De uno de los polos va a comenzar y va a ir hacia la izquierda. Este otro polo va a ir hacia la derecha. Se va a encontrar
y van a ir a buscar con este patrón hacia el infinito. Fíjense que este patrón viene en este sentido, uno por la repulsión de este polo que hay acá, del segundo polo menos 4, y también por la atracción del 0. Aquí hay un 0, por lo tanto va a traer al lugar geométrico de la raíz hacia la derecha. Ok, estos son las dos ramas que van a ir a buscar sus ceros en el infinito. Y la tercera rama que va a ir a buscar sus ceros en el infinito es esta de acá, ¿no? 3. Por lo tanto, este patrón va a tener 3 asíntotas. 1 acá, 2 acá, 3 acá. El punto donde se intersectan las asíntotas, esto se llama centroide. ¿Ah? Ok, ¿cómo calculamos el centroide? La suma de polos menos la suma de ceros dividido entre el número de polos menos el número de ceros. Por si acaso, aquí el número de polos es 4, 1, 2, más 2 de aquí son 4, y hay un 0. O sea, por 4 polos menos un 0, 3. Ok, menos 2, en realidad tendría que ser 0, pero no vamos a escribir, porque hay un polo en 0, ¿no? 0 menos 2, más 2 veces menos 4, menos el 0, que está en menos 1. Esto es menos 2 por 4 es menos 8, más 1, menos 9. 4 menos 1 es 3, 9 entre 3 es menos 3. El centro de asíntotas está en el punto menos 3. Es real y está en menos 3. ¿Ya? ¿Y cuáles son los ángulos? ¿Se acuerdan? Q tiene que variar de 0 hasta el número de polos menos el número de ceros menos 1. 4 polos son 4, ceros es 1. 4 menos 1, 3. Si a eso le disminuyo 1, es 2. Por lo tanto, Q va a ser para 0, para 1 y para 2, porque el límite superior, el último que hemos calculado, es 2. Eso se muestra acá. Para Q0, 2 por 0 más 1 entre 4 menos 1, por 180, eso nos da 60 grados. El segundo ángulo, el ángulo de la segunda asíntota va a ser, esta vez para Q igual a 1, 2 por 1 más 1, 2 por 1, 2 más 1, 3, entre 3 por 180, eso es 180 grados para Q igual a 1. Y el último será 2 por 2, 4 más 1, 5, entre 3, 5 tercios por 180, que son 300 grados, ¿no? Para Q igual a 2. Entonces, los ángulos de las asíntotas son 60, 180 y 300 grados. Este 300 grados es lo mismo que menos 60, es simétrico a esto, ¿no? Este ángulo, esta asíntota va con un ángulo de 60 grados. Esta segunda asíntota, que es la que se sobrepone con el lugar geométrico de las raíces, es 180 grados. ¿Se dan cuenta? Desde aquí hasta aquí son 180 grados. Y el último son 300 grados, es decir, si comienzo desde aquí y mido todo este ángulo, me va a dar 360, o lo que es lo mismo, menos 60 grados. Primer ángulo, 60 grados. Segundo ángulo, 180 grados. ¿No? 180 grados. Y tercer ángulo, 300 grados. Desde aquí hasta aquí son 300 grados. O que es lo mismo, menos 60 grados, ¿no? Obviamente, esto es simétrico respecto a esto. Fíjense que el lugar geométrico de las raíces es siempre simétrico respecto al eje real. Es decir, lo que van a ver arriba es lo que van a ver abajo, ¿no? Porque los polos del lado cerrado son siempre, o van reales, o van en complejos conjugados. Fíjense que en lazo cerrado, este sistema, uno de los polos va a quedar en esta rama, el otro de los polos va a quedar en esta rama, el que va de menos 4 hacia el menos infinito, y el tercero de los polos va a quedar en estas, o sea, el tercero y cuarto va a quedar en este segmento para una determinada ganancia, pero a partir de una determinada ganancia va a haber dos polos acá. Por lo tanto, este sistema tiene con seguridad dos polos reales, y pueden ser otros dos reales o pueden ser un par de polos complejos conjugados. En definitiva, máximo este sistema va a tener dos polos o un par de polos complejos conjugados. No hay más, ¿no? Si hay un polo, aquí hay otro polo, nada más. Complejos y conjugados. Eso es todo. Eso es lo que quería compartir con ustedes. A partir del paso 8 lo vamos a hacer la siguiente clase.